Hoy día vamos a tratar el tema de gestión de las competencias, considerando de que nosotros estamos involucrados en la formación de competencias profesionales. Nuestra misión se orienta a formar profesionales. Entonces, por lo tanto, vamos a buscar entender inicialmente este concepto, para lo cual analicemos un video y rescatemos ciertos conceptos que son fundamentales para una competencia. Acá vamos a rescatar algunas ideas. Primero que estamos sobre un conjunto de saberes, ¿no? Saber, conocimientos, hacer, habilidades, destrezas, ser, valores, actitudes. Todo este conjunto hace que una persona sea competente para realizar una actividad o una acción. Entonces son primeros aspectos que debemos nosotros resaltar. Veamos otro concepto más amplio, más específico, ¿no? Que es el concepto de competencia laboral, considerando de que nuestra función dentro de la universidad se orienta a la formación de competencias específicas, es decir, competencias laborales.
En este video hemos podido determinar cuáles son los componentes de una competencia, que son el verbo, el objeto y la condición. Además, ya hemos podido identificar algunas competencias laborales. A Juan se le encarga elaborar el perfil profesional para realizar la contratación de personas. Asimismo, él tiene que elaborar un plan para la identificación de competencias mediante el análisis funcional. Además de ello, al finalizar, tiene que evaluar las competencias de los técnicos. Entonces, ahí notamos qué es una competencia netamente profesional, es decir, son realizaciones propias de una profesión. Por ello de que el concepto que nosotros vamos a utilizar va a ser la base para nuestro proceso de planificación. Acá tenemos el primer concepto general, ¿no?, que se orienta a que las competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes que debe tener una persona para realizar una actividad de forma eficiente. Ya en el contexto laboral podemos decir que son de igual forma los conocimientos adquiridos, además de otras habilidades y actitudes que tiene una persona para responder a una actividad en un determinado puesto de trabajo. Entonces, nosotros trabajaremos bajo este contexto, que es de una competencia laboral, que es parte de las competencias del perfil del egresado. Entonces, pero, ¿qué hemos encontrado ahí? De que la competencia, dice, es un conjunto de saberes, ¿no? Integrado ¿por qué? Por el saber, que son un conjunto de conocimientos, integrados por el saber hacer, conjunto de habilidades y destrezas, el saber ser, actitudes y valores, que juntos van a permitir de que una persona sea competente, es decir, logre los haceres. Es decir, estos tres elementos van conjuntamente. No pueden ser competente una persona con solo conocimientos. No puede ser una persona que tenga conocimientos y habilidades. Tiene que ser necesariamente una persona que posea conocimientos, habilidades y actitudes. Además de eso, estos deben estar expresados en términos de desempeños. Otro aspecto que hay que ver está referido a que existen diferentes tipos de competencia y nosotros en la universidad tenemos que determinar qué tipos de competencias vamos a trabajar, ¿no? Las competencias básicas son aquellas competencias de la vida que todas las personas las poseen para poder desenvolverse dentro del contexto social. Todas las personas saben realizar operaciones básicas, lógicas. Todas las personas saben expresar ideas. Entonces a eso se denominan competencias básicas, las mismas que no necesariamente se desarrollan en las instituciones educativas. Luego tenemos las competencias genéricas, que son aquellas competencias que todos los profesionales las poseen, ¿no? Por ejemplo, todos los profesionales hablan en un segundo idioma. Todos los profesionales utilizan actualmente las tecnologías de información para apoyar en su trabajo. Tanto el médico, la enfermera, el ingeniero, el profesor, el economista.
Pero hay un tercer grupo de competencias que se denominan las competencias específicas, que son propias de una profesión. Lo que hace la enfermera no hace la obstetra. Lo que hace la obstetra no hace el médico. Lo que hace el médico no hace el ingeniero. Lo que hace el ingeniero no hace el profesor. Es decir, son propios, ¿no? Por ejemplo, el profesor planifica su clase. El profesor prepara materiales educativos. Lo que no hace un médico, lo que no hace una enfermera, lo que no hace un enfermero, lo que no hace un contador. Entonces, esos son propios específicos. Entonces, en la formación profesional, nosotros vamos a trabajar las competencias específicas, las mismas que estará a cargo en su desarrollo, profesionales de la especialidad, en los niveles de los estudios específicos y en los niveles de los estudios especializados. Mientras que las competencias genéricas estará dado por otro conjunto de docentes en los estudios generales. Vamos viendo cómo identificamos las competencias a partir de las actividades que desarrollan las diferentes profesiones. Nosotros decimos, ¿qué actividad realiza la enfermera? Son muchas las actividades, ¿no? Una de ellas es brindar cuidados en materia de salud al individuo, familia y comunidad para mejorar la calidad de vida. Esa actividad se convierte en una competencia y que tiene todos los elementos de una competencia, ¿no? Brinda es la acción. ¿Qué brinda? Cuidados en materia de salud. ¿A quién? Al individuo, la familia y la comunidad. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida. Esto es lo que hace un enfermero. Y eso es fundamental en un momento para poder formular las competencias. Y las competencias están formuladas en su redacción con tres elementos: por el verbo, el objeto o contenido, el contexto o condición. El verbo señala qué acción debe realizar la persona o el profesional. El contenido señala sobre qué objeto o situación va a recaer la acción de la persona, mientras que el contexto indica el criterio, es decir, cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer, ¿no? Entonces, en la formulación tenemos un ejemplo. Decimos, formula competencias y capacidades. Si digo, ¿cuál es el verbo? Formula. Entonces, la acción que va a realizar la persona, ¿qué es? Formula o formular. ¿Sobre qué? ¿Qué va a formular? Competencias y capacidades. ¿Bajo qué criterios? La finalidad, para programar el sílabo a partir de qué? ¿A partir de qué? De un criterio, que son criterios profesionales, en este caso, los lineamientos de la directiva, el análisis de los lineamientos de la directiva. O bajo otro criterio, que viene a ser conductual, asumiendo sus elementos básicos. Como observamos acá, la competencia presenta los tres elementos. Si no, esta no sería una competencia, ¿no? Entonces dice, formula, analiza, asume. Formula, contenido o componente procedimental. Análisis o analiza, componente conceptual. Asumiendo, componente actitudinal. Entonces observamos que en la competencia formativa debemos insertar los tres componentes para lograr que sean sus desempeños de calidad. Algunas recomendaciones que debemos seguir en esta formulación de competencias es que estos deben estar expresados en términos de resultados. Entonces, por lo tanto, yo no puedo decir, ¿no? Analiza el método científico para formular el proyecto de investigación asumiendo problemas de su contexto. Analiza el método científico, son estrategias del aprendizaje.
Entonces, si yo lo formulo tomando el resultado, diría, ¿no? Formula el proyecto de investigación a partir del análisis y aplicación del método científico, asumiendo problemas de su contexto. Asimismo, otro aspecto que hay que considerar es que no se deben utilizar verbos que no utilicen acciones medibles. Entre estos verbos tenemos conocer, entender, aprender, porque no vamos a poder valorarlos principalmente. Entonces, no es recomendable su utilización. Bien, una vez que he hecho la redacción o formulación de la competencia, en el nivel de la universidad, esta competencia tiene que traducirse a un proceso formativo, lo cual va a implicar la planificación de todo el itinerario de formación. Entonces, esta planificación va a partir ¿de qué? Del plan curricular. En este caso, ¿qué me va a aportar el plan curricular? El perfil. En el perfil tenemos la competencia del perfil del egresado, es decir, lo que se va a lograr con el aporte de un conjunto de asignaturas. Por lo tanto, entonces las asignaturas van a tener entre sus componentes en la primera etapa de la planificación la sumilla. La sumilla que va a ser el elemento articulador entre la planificación curricular y la planificación didáctica. La sumilla contiene dos elementos fundamentales. Tiene 4, pero los dos elementos fundamentales vienen a ser el propósito, que es la razón de ser del curso, y los saberes o contenidos que debe abordar la asignatura. Entonces, a partir de la razón o el propósito de la asignatura, vamos a formular la competencia de la asignatura, que es lo que esperamos se alcance al finalizar la asignatura. Luego tenemos un conjunto de saberes como ejes temáticos, de los cuales vamos a elaborar las capacidades en relación a la competencia de la asignatura, que nos van a poder determinar qué desempeños esperamos alcanzar al finalizar una unidad. Además de eso, hay que entender que el logro de las capacidades de las unidades va a hacer de que se logre la competencia de la asignatura. Y en la medida que las competencias de la asignatura se logren, va a permitir que se logre la formación del perfil del egresado. Entonces, toda esta planificación se va a realizar en el sílabo. Y esta es la primera etapa de la articulación de las planificaciones, tanto curriculares como didácticas. Acá vamos a ver en un ejemplo, tenemos una sumilla cuyo propósito es conocer y aplicar los procesos de autoevaluación y acreditación bajo las normas del CINEACE. Entonces la competencia debería ser, ¿no?, que va a modelar los procesos de autoevaluación para la mejora de la calidad educativa, analizando los principios de calidad y procedimientos establecidos por el CINEACE, asumiendo con responsabilidad cada proceso. Estas capacidades se van a expresar a partir de los contenidos o ejes de las 4 unidades establecidas para ello. Por ejemplo, en la primera unidad dice fundamentos teóricos de la calidad educativa. Entonces, yo tendré que considerar como parte de la competencia el análisis de principios de calidad y procedimientos. Entonces, la capacidad dirá, construye el marco teórico de la calidad educativa, que es decir, que entienda qué es calidad, cuál es la filosofía, y que analice los aportes entonces de los filósofos y principios de la calidad, asumiendo la mejora de la calidad de las instituciones educativas. Y así sucesivamente voy a generar una capacidad por cada uno de los ejes temáticos
contenidos en la sumilla. En una segunda etapa de la planificación, vamos a tomar cada capacidad, en este caso será esta capacidad que vamos a tomar como ejemplo, para determinar los contenidos o la construcción de las unidades. Entonces, la unidad, que es la secuenciación de los aprendizajes y actividades para alcanzar un logro, ¿no?, se va a formular a partir de ¿qué? De las competencias y las capacidades, que es lo que nosotros esperamos que los estudiantes demuestren al finalizar la unidad. Entonces, esta competencia y capacidad se va a lograr en la medida que el estudiante adquiera un conjunto de saberes. Y esos saberes son saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir, que los vamos a ver más adelante. Pero para lograr una competencia, esos saberes, construir esos saberes, se requiere de un conjunto de recursos, porque la competencia no es solo conocimiento, la competencia es hacer, y esos haceres requieren infraestructura, equipamiento, materiales que se deben prever, porque son los elementos fundamentales para el desarrollo de la parte aplicativa. Asimismo, a partir de estos contenidos programados y de las actividades programadas, debemos ir determinando indicios de los resultados de los aprendizajes, cómo van adquiriéndose, cómo va construyéndose esa competencia. A eso lo llamamos los indicadores de evaluación, que más adelante igualmente lo veremos. Bien, vamos a ver los contenidos. Tenemos contenidos conceptuales que corresponden al saber, contenidos procedimentales sobre el saber hacer, contenidos actitudinales sobre el saber ser. Cada uno de estos contenidos son diferentes, ¿no? Tenemos datos, hechos, conceptos, principios para el saber, habilidades, destrezas, métodos, procesos para el saber hacer, valores, actitudes y nombres para el saber ser. Pero todo esto es que expresa, ¿no? Nosotros diríamos, ¿qué necesita conocer el estudiante para desarrollar esta competencia? Y la respuesta son los contenidos. ¿Qué debe saber hacer el estudiante para desarrollar esta competencia? La respuesta debe ser los procedimientos que debe realizar aplicando esos conocimientos. Y finalmente, la otra pregunta es, ¿qué actitudes demuestra el estudiante en el desarrollo de esta competencia? Es decir, ¿cómo responde cuando hace y cuando aplica los conocimientos? Eso hay que organizarlas. ¿Y cómo los organizo y articulo? Para organizar y articular, yo debo tomar la capacidad. En este caso dice construye el marco, analiza y asume. Y los voy a desagregar en sus componentes. Recuerden que la competencia y la capacidad tienen 3 componentes: conceptual, procedimental y actitudinal. Y lo pongo. El componente conceptual dice analiza los aportes de los filósofos y principios. Entonces, para lograr este componente o esta capacidad, ¿qué debo hacer? Debo establecer un listado de contenidos, ¿no? Y estos serán conceptos sobre calidad, filosofía de la calidad con sus respectivos autores, principios de la gestión de calidad y la gestión de la calidad. En el caso de procedimientos, ¿no?, que dice que debe construir un marco teórico, ¿no?, es decir, adquirir conocimientos sobre la calidad educativa, debe conceptualizar la calidad, debe definir la calidad, debe comparar la filosofía, principios y aportes de los autores anteriores, y debe caracterizar cada principio de la gestión de calidad e identificar los indicadores de la calidad educativa. Por otro lado, en la actitudinal buscamos que asuma la mejora de la calidad de las instituciones educativas, por decir, pero para eso debe interiorizar y asumir la definición de calidad. ¿Qué es calidad? Porque bajo ese criterio se evaluará. Valorar los aportes de los autores, asumir los principios e indicadores de la calidad educativa. Una vez que he identificado los contenidos, lo que tengo que hacer es llevarlo a la tabla de la planificación de la unidad y establecerlos como contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Acá hay un detalle que si ustedes han podido observar, es que los conceptos están como un listado de temas, mientras que los procedimientos tienen una acción.
redacta el concepto, recoge la filosofía. Y las actitudes igual, asume, valora. Entonces, para esto nosotros recomendamos de que utilicen una tabla de verbos y asuman que estos deben presentarse utilizando verbos en tercera persona. Concluye esta etapa, nos llega la etapa en la cual debemos determinar cómo sé si ha adquirido estos aprendizajes conceptuales, procedimentales, actitudinales. Es decir, debe demostrar con evidencia los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces es momento de hablar de la evaluación. Y para evaluar tenemos que elaborar indicadores de logro, ¿no? Es decir, para yo saber si está bien, si son observables esos rasgos, si son medibles, ¿qué voy a evaluar? Entonces se va a determinar los indicadores de logro a partir de ¿qué? De la competencia, capacidad y de los contenidos y actividades desarrolladas. Estos indicadores de logro me va a permitir establecer las evidencias, las pruebas que me permitan mostrar que se está logrando el aprendizaje. Y estas evidencias, naturalmente, van a responder a los elementos de la competencia. Es decir, evidencias del conocimiento, evidencias del hacer, evidencias del ser y evidencias de producto, los cuales se tendrán que determinar mediante estrategias, técnicas e instrumentos que permitan la recolección de las evidencias y su valoración. Entonces estamos entrando a la etapa de la evaluación de la competencia. Las competencias, entonces, para evaluarse se formularán un conjunto de indicadores de desempeño o indicadores de logro, los cuales en su estructura de igual forma tiene tres componentes: el verbo, el contenido y la condición. Es muy parecida a la estructura de la competencia, ¿no? Pero en este caso el verbo es una acción observable y medible, mientras que el contenido indica el objeto o situación sobre el cual recae o se realiza la acción, mientras que la condición son los lineamientos y contexto que evidencien el aprendizaje. En la condición podemos poner dos elementos, ¿no? La finalidad, ¿para qué? Y también las condiciones o criterios disciplinarios y condiciones o criterios profesionales. En este caso dice, ¿no? El verbo, ¿cuál es la acción que vamos a medir? Formula. ¿Qué va a formular? Indicadores de logro. Formula indicadores de logro. ¿Y cuál es la condición? Que sean claros y observables de los aprendizajes, que permita la observación de los aprendizajes. Si ustedes notan, acá, formula indicadores de logro, está muy parecido a ¿qué? A un contenido procedimental. Claros y observables se han añadido considerando el aspecto actitudinal o considerando la experiencia de lo que nosotros entendemos que debe considerarse como condición de logro, ¿no? Una condición objetiva de calidad. Entonces, eso es un indicador de logro o un indicador de desempeño. Naturalmente, como estos verbos van a tener que ser medidos, necesitamos que las acciones de los verbos sean observables, que estos permitan su valoración. Por lo tanto, no recomendamos que se utilicen cierto tipo de verbos que son muy amplios y que no permiten la medición inmediata. Son los verbos conocer, entender, apreciar, valorar, contribuir y analizar. Cuando ustedes formulen el sílabo, la programación de la unidad, se considerarán los indicadores de logro en respuesta a ¿qué? O en relación a los procedimientos y las actitudes o criterios de realización o criterios de calidad. Por ejemplo, cuando nosotros decimos define el término de calidad, nosotros decimos que el indicador de logro lo que vamos a evaluar es que establezca una definición de calidad inequívocamente. Acá está la condición, que sea inequívoca su definición, es decir, que no tenga doble interpretación.
Ahora que tenemos los indicadores de logro, pasamos a la última etapa, que es determinar con qué voy a evaluar. Primero tengo que determinar qué tipo de evidencia es la que voy a evaluar. Si va a ser una evidencia de conocimiento, de proceso, de producto, de actitud, ¿no? Evidencias de saber, evidencias de hacer, evidencias de ser y evidencias de producto. Podemos utilizar diferentes estrategias, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, puedo utilizar una exposición para que me presente o exponga su definición de calidad. Pero esa exposición, ¿con qué la voy a evaluar? Normalmente, con una escala de evaluación o una rúbrica de evaluación. Es decir, sería la escala de evaluación de la exposición o la rúbrica de la exposición. Pero si voy a evaluar mediante un cuestionario, pues se aplicarán sus propias escalas o estructuras. Cuando vemos actitudes, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer una escala de Likert, autovaloración. ¿Con qué la voy a medir? La puedo medir con una escala de evaluación, una escala tipo Likert, decíamos, ¿no? Otra situación que puede darse es principalmente de procesos, ¿no? En esta virtualidad no puedo observar a los alumnos directamente, entonces debo observarlos de modo indirecto. Podría sugerir a los estudiantes que graben un video de la actividad que deben realizar aplicando los procedimientos y los conocimientos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Una escala de evaluación para evaluar ese procedimiento o una rúbrica para evaluar los procedimientos. Entonces, como ven, dentro de un modelo sistémico y de procesos vamos viendo que estos están articulados, están relacionados y como procesos los vamos desarrollando en diferentes etapas. Y en este caso, todo lo que hemos visto corresponde al proceso de planificación de los aprendizajes dentro del sílabo, en lo cual debemos de reformular o debemos de reorientar nuestras competencias para el modo virtual. Les agradezco, esperando de que las pocas explicaciones que hemos dado y la información les sea de mucha utilidad. Gracias.